buenas noches. Hoy, último día del mes de agosto, les damos la bienvenida y los invitamos para que nos acompañen a lo largo de esta media hora en una nueva emisión de Educación y Cultura, el programa institucional del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle del Cauca, SUTEP. Maestros y maestras del Valle del Cauca, la unidad y la organización son el camino para la defensa de nuestros derechos. Fortalezcamos nuestra organización sindical. Afíliate a SUTEP. Tú tienes derecho a defender tus derechos. Este es el páramo de Santurbán, ubicado entre los departamentos de Santander y Norte de Santander, un lugar lleno de biodiversidad, el hogar de cientos de especies de animales y plantas, muchas de ellas en vía de extinción. Aquí nacen varias fuentes hídricas que proveen el agua para más de 2 millones de personas. Santurbán, uno de los 36 páramos que tiene Colombia, está en peligro. Desde el año 2015, la multinacional árabe Minesa del grupo Mubadala busca la aprobación de la licencia ambiental que le permita hacer megaminería en el páramo de Santurbán durante 20 años. Un proyecto que se adelantaría en los municipios de California y Suratá en el departamento de Santander. ¿Qué implicaciones tiene para el país la aprobación de esta licencia ambiental? Para hablar de este tema hemos invitado a Mayerly López, integrante del Comité por la Defensa del Páramo de Santurbán. Mayerly, muy buenas noches y gracias por acompañarnos en este espacio. Agradecemos mucho la invitación a los maestros del Valle del Cauca, a su sindicato. Bueno, Mayerly, empecemos por explicarle a los televidentes qué significa el páramo de Santurbán, no solo para los santandereanos, sino para el resto del país. Santurbán es un ecosistema de vida, de diferentes tipos de vida y también el nacimiento de cuencas hidrográficas muy importantes para toda Colombia, pero además también es el referente de lucha territorial en la defensa de estos ecosistemas. Minesa pretende crear una mina subterránea para extraer oro y cobre y según la multinacional lo haría fuera de los límites del páramo protegiendo el ecosistema y las fuentes hídricas. Pero, ¿es posible hacer megaminería sin afectar a Santurbán? Aquí nos están planteando una cosa absurda que es fraccionar la montaña para darle viabilidad a un proyecto de megaminería metros más abajo, desconociendo la conexión y la integralidad del ecosistema. Aquí la discusión no es si Minesa está o no está en páramo, la discusión es que el proyecto de Minesa va a afectar el páramo, va a afectar la funcionalidad del ecosistema y una de las cosas principales es que va a afectar el suministro de agua en calidad y en cantidad de más de 2 millones de colombianas. El área de influencia del proyecto sí puede afectar las zonas de páramo, la zona baja de páramo, y el mismo estudio de impacto ambiental de Minesa lo dice, porque los impactos ambientales no solo se van a dar en la zona donde está el proyecto, donde está la huella del proyecto, sino que se pueden extender y pueden generar impactos ambientales a nivel regional. Para extraer el oro y el cobre de Santurbán, Minesa tendrá que talar 19.000 especies de árboles y utilizar 2.400 litros de agua por minuto. ¿Qué otros impactos ambientales traería este proyecto a mediano y largo plazo? La mina va a estar en un municipio que se llama California y toda la infraestructura de beneficio en otro municipio de Soto Norte que se llama Suratá. Esas dos infraestructuras van a estar conectadas por 2 túneles que se llaman los túneles gemelos, que son túneles de 5.6 kilómetros de longitud y 8 metros de diámetro. Esto va a traspasar la montaña y hay un riesgo enorme de que rompan todo el ciclo hidrológico de la montaña y que afecten especialmente las aguas subterráneas, que son finalmente las que alimentan los ríos que nos dan agua a diario. Y además
no solo contentos con eso, nos van a dejar todos los desechos de la mina, los desechos tóxicos, los sobrantes sobre la cuenca, la subcuenca del río Suratá, que es uno de los ríos que nos da agua a nosotros. 34 millones de toneladas de residuos tóxicos los van a dejar ahí en 2 predios, además del acueducto metropolitano de Bucaramanga, que fueron comprados para la protección de nuestras fuentes hídricas. Uno de los principales argumentos del gobierno nacional y de la multinacional Minesa para defender este proyecto es que el país recibiría 2.000 millones de dólares en impuestos y regalías y que generaría 5.000 empleos para la región. Pero Mayerly, ¿cuál es el aporte real que hace la megaminería al país? El sector minero no representa grandes ingresos para la nación, ¿sí? Por ejemplo, el PIB representa menos del 2% y en empleabilidad tampoco es que sea un sector muy importante, no comparado, por ejemplo, como el sector agrícola, como el sector comercio, que sí genera empleabilidad. Este proyecto va a traer unos costos sobre los impactos ambientales que va a generar en el ecosistema, y esto viéndolo a largo plazo, pues va a generar muchos, por así decirlo, pasivos y gastos a la nación para poder mitigarlos. Esos costos los va a tener que asumir la nación, es decir, lo vamos a tener que asumir nosotros para siempre. Construcción y dotación de escuelas, mejoramiento de vías y entrega de mercados, entre otros programas asistencialistas, hacen parte de las estrategias que utilizan las multinacionales para ganarse en el apoyo de la población. ¿Ha pasado esto con Minesa? Ellos llegaron a Sotonorte a unas comunidades abandonadas por los gobiernos de turno nacionales y regionales, es decir, es verdad que estas comunidades tienen unas necesidades insatisfechas desde hace mucho tiempo. Entonces la multinacional se ha aprovechado de esto y ha reemplazado al Estado allá. Sí, entonces les arregla los parques, les arregla las escuelas, les arregla los centros de salud y genera una dependencia en estas comunidades, que lo que busca es que ellos apoyen el desarrollo del proyecto, aunque a raíz de las etapas de exploración, y esto hay que decirlo, las comunidades han evidenciado ya los impactos ambientales. Ellas mismas, por ejemplo, en California han denunciado que ya se han secado 7 quebradas de la zona que para ellos eran muy importantes. Entonces no nos imaginemos pues qué puede pasar en este ecosistema si se le llega a dar la licencia ambiental. Deslegitimar esta lucha también hace parte de las estrategias que ha utilizado la multinacional Minesa para conseguir la licencia ambiental. Se ha desarrollado toda una estrategia de estigmatización, de ataques hacia los argumentos de nosotros, de desprestigio por parte de la empresa y sus aliados. Hay toda una estrategia de decir que el interés de nosotros es un interés individual, que somos unos ambientalistas extremos, que esto es politiquería, que esto es populismo. Si nosotros dejamos que se desarrollen proyectos de megaminería en el bosque altoandino de Santurbán, esa misma suerte correrá en el resto de páramos del país, y estamos hablando de los ecosistemas que le dan agua al 70% de la población colombiana. Entonces, esto es una discusión no solo que le compete a los santanderes, sino también que le compete a toda Colombia. Supongamos que es verdad que a cambio del oro Minesa generará empleo y dejará millones de pesos en regalías para el país que el gobierno invertirá en beneficio de los colombianos. Pero, ¿creen ustedes que vale la pena acabar con el agua y la vida solo por dinero? El dinero o la vida. En eso se resume la lucha en defensa del páramo de Santurbán. Mayerly, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio. Bueno, Fabio, muchas gracias por el espacio, por haberme invitado. Despertemos, despertemos humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. La madre tierra militarizada, cercada
envenenada, donde se violan sistemáticamente derechos elementales, nos exige actuar. Construyamos entonces sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna y por la vida. Después de décadas de producir y consumir panela en el país, un accionista del ingenio Río Paila busca patentar el proceso de la producción de este alimento como si fuera su propio invento. Él es el ingeniero Jorge Enrique González Ulloa, cuñado de la senadora María Fernanda Cabal y accionista del ingenio Río Paila, que busca patentar en Colombia la producción de la panela. Aunque Jorge Enrique González argumenta haber descubierto un método para procesar la caña de azúcar y preservar los policosanoles, es decir, el alcohol presente en esta planta, lo cierto es que este proceso es el mismo que tradicionalmente han realizado los campesinos del país para obtener la panela. Con ese argumento, ¿cierto?, se quiere pretender decir que ese es otro producto diferente, ¿cierto?, que eso no es panela, que eso no es azúcar, ¿cierto?, que es un endulzante que tiene una serie de nuevas propiedades. Cuando nosotros revisamos qué es lo que se quiere patentar, lo que encontramos es que se quiere patentar un método para elaborar a partir de jugos de caña, ¿cierto?, un producto que en el fondo es panela invertida. De aprobarse esta patente, que se tramita desde el mes de abril ante la Superintendencia de Industria y Comercio, la producción de la panela, que es un proceso que se ha perfeccionado colectivamente durante décadas, quedaría en manos de una sola persona. La gente que quisiera producir panela, le tocaría pagarle los derechos a él por producir. Y no solo en Colombia, sino en los otros países donde se produce la panela. Colombia es el segundo país productor de panela en el mundo y el primero en consumo por habitante. Con esta patente están en riesgo los ingresos de 350.000 familias que dependen de la producción panelera y los empleos directos de 1.700.000 personas. Eso hace que la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria de un país entre en jaque precisamente porque es un alimento. Las personas que no pudieran generar ese producto, ese alimento, no tendrían el derecho de comérselo, ¿no? y tampoco tendrían el derecho de producirlos. Lo otro es que son conocimientos que le deben pertenecer a toda la gente. O sea, el producir un alimento es como si debe ser para todos los seres humanos porque la comida. Este proceso, supuestamente descubierto por Jorge González, ya fue patentado en Estados Unidos y se conoce como jugo de caña azúcar. De ser aprobada esta patente en Colombia, se estaría violando la Ley 40 de 1990 que protege la producción panelera en el país. Hubo un acuerdo y ese acuerdo, digamos, es que los grandes productores de caña, que son los ingenios, producen azúcar y los medianos y pequeños producen panela. Y ese acuerdo se plasmó en la Ley 40. Los ingenios legalmente no pueden y no han producido panela. Con esta patente violarían la Ley 40 y podrían hacer panela. Porque la panela no es solo un endulzante, sino también un alimento, porque es un saber tradicional que pertenece a la humanidad, porque patentar su producción atenta contra la seguridad y la soberanía alimentaria del país y contra la economía de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. Dignidad Panelera lidera la campaña virtual No a la Patente de la Panela, que busca presionar a la Superintendencia de Industria y Comercio para que no la otorgue. Usted puede hacer parte de esta campaña firmando la petición en esta dirección. Educación y cultura. Aunque el presidente Iván Duque afirma que los campesinos son los héroes más grandes que tiene Colombia, este año nuevamente hace un recorte en el proyecto del Presupuesto General de la Nación del 2021 para el sector agrario. Un recorte que lo sigue condenando al atraso y a la pobreza. En el proyecto del Presupuesto General de la Nación para el 2021, el sector agropecuario dejaría de recibir 141.000 millones de pesos, es decir, una reducción del 8% frente a la vigencia aprobada en el 2020. Por segundo año consecutivo, el gobierno del presidente Iván Duque recorta los recursos para este sector, que necesita cerca de 3 billones de pesos. Aquí lo que hay es, digo yo, una burla
una burla perfecta, ¿cierto?, a las necesidades del sector, porque finalmente el interés de ellos no es el agro, ellos están en la extracción y la inversión de capital extranjero, ¿cierto?, en la minería, por un lado, y están por el otro lado en el negocio de las importaciones, de enriquecerse trayendo lo que se puede producir en Colombia. Pese a la importancia del sector agropecuario, desde hace 30 años los gobiernos de turno han privilegiado la importación de alimentos que se producen en el país, arruinando al campo y a los campesinos colombianos. Este año que terminó, ¿cierto?, el 2019, se trajeron 14 millones de toneladas de productos agrícolas al país. Entonces es increíble que nosotros importemos frijol, sorgo, soya, ¿cierto?, arroz, obligados por el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Unos gobernantes que prefieren favorecer a los productores extranjeros, al capital extranjero, al capital financiero que está detrás, ¿cierto?, de todas estas operaciones, que favorecer, ¿cierto?, a los productores nacionales. El abandono del Estado tiene al 65% de la población rural en la pobreza. Los campesinos y campesinas del país han tenido que vivir la guerra, el despojo, el desplazamiento forzado y la estigmatización. Si los campesinos no tienen ciertos productos para sembrar y tienen que comer, pues terminan obligados, ¿cierto?, sembrando coca. ¿Qué más van a hacer? Porque si van y siembran yuca pierden, porque si van y siembran plátano pierden, porque no tienen mercado, ¿cierto?, para sembrar lo que ellos podrían sembrar sin ningún problema. Mientras el presidente Iván Duque asegura que los campesinos y campesinas son los héroes más grandes que tiene Colombia, le reduce el presupuesto y los sigue condenando al abandono y la pobreza, poniendo en riesgo también la soberanía y la seguridad alimentaria del país. Llamamos al país y llamamos a la gente de las ciudades a que entiendan que aquí hay un problema muy grave, que no es solamente un problema de campesinos y productores agropecuarios, que es un problema de la nación entera. Un saludo cordial a todos los maestros del Valle del Cauca, en especial a todos los maestros del distrito de Buenaventura. En esta ocasión nos permitimos manifestarle al secretario de Educación, en cabeza del señor alcalde, que se comprometa con las intervenciones de las instituciones, en especial las instituciones que tuvieron dificultad con la ventisca, lo que fue la institución educativa, el ITI, la Vasco Núñez de Balboa y la sede de María Goretti. En esas instituciones, especialmente lo que es el ITI, la Vasco Núñez de Balboa, hubo una ventisca en Buenaventura que muchas instituciones se vieron afectadas, en especial esas instituciones donde fueron destechadas. Entonces nosotros como sindicato y la comunidad educativa estamos propiciando que se puedan intervenir. En el caso de la institución educativa María Goretti, hace 2 o 3 años, existe esa problemática, entonces estamos pidiéndole al secretario de Educación, en cabeza al señor alcalde, que por favor intervengan estas instituciones antes que sea demasiado tarde. Ser maestro es mi orgullo, un gran reto es mi misión, transformar para el mañana el hombre de mi nación. ¿Nos juntamos o nos acaban por separado? Con esa consigna, trabajadores y estudiantes en Cali realizaron una caravana en defensa de la salud, la educación y el empleo en condiciones dignas. Con todos los protocolos de seguridad, sí, nos cuidamos, pero no nos vamos a callar. Vamos a seguir peleando por este país. Estamos en la calle además exigiendo un nuevo modelo de salud y seguridad social porque es necesario que el gobierno no siga invirtiendo más en la guerra. Salimos a las calles en defensa de la red pública hospitalaria, en defensa de lo público, en defensa de Ecopetrol, en defensa del SENA. En contra de la privatización y la mercantilización que han hecho de los derechos fundamentales, no solamente de la salud, la educación, la justicia, la vivienda, la recreación, todo lo que tiene que ver con los derechos fundamentales de los pueblos en el mundo.
negando rotundamente las pretensiones que tiene el director del SENA, Carlos Mario Estrada, de la mano de Iván Duque, de convertir el SENA en una entidad chequera. Es una entidad chequera, una entidad que es parte del Estado, pero que por medio de ella empieza a entregarle los recursos a los privados. Hay diferentes modalidades de contratación, incluido empleados temporales, que son los que más tienen sus salarios atrasados. Les adeudan desde el mes de enero. Para todos nosotros es conocido la gran cantidad de decretos que han sacado en contra del pueblo. Estamos cansados de que nos vendan ese miedo total, el que nos quieren meter, el de que tenemos que quedarnos encerrados, porque mientras tanto hay leyes y normas que nos quieren reprimir y no ayudan al pueblo. Entonces es hora de alzar la voz por esas personas que no quieren, que no pueden o que tienen miedo. Muchos de los compañeros que quisieran hoy estar aquí no lo están porque sus vidas fueron cegadas. Entonces nosotros somos la voz de aquellos que hoy no pueden estar aquí. Seguimos luchando por lo que creemos que es justo. Colombia es un país de muchísima riqueza, solamente que ha estado mal administrado. Es una bofetada a la población que mientras requieres derechos de salud, derechos de educación, derechos en materia laborales, se los quiten para engordarle los bolsillos al sector financiero. Así que lo que estamos aquí diciendo es que este es el abrebocas del nacimiento nuevamente, de la reactivación, de la movilización social en Colombia. Es necesario que nos unamos con banderas de lucha que nos unifiquen y no que nos dividan, para hacer una acción contundente y decirle a este gobierno que se reactiva nuevamente el paro nacional. Yo creo en la vida, creo en los demás, creo que este cuento hay que lucharlo por la gente, creo en un país en paz, creo en la democracia, creo que lo que pasa es que estamos en malas manos, creo que esto tiene salvación y ese es un norte demasiado largo. Las masacres y los asesinatos de líderes y lideresas sociales y de los excombatientes de las FARC son un ataque directo a la paz de todos los colombianos. Por eso, continuar exigiéndole al gobierno nacional que garantice paz con justicia social debe ir acompañada del compromiso de construirla. Según cifras de Indepaz, en lo corrido del 2020 han sido asesinados 196 líderes y lideresas sociales y 41 firmantes del acuerdo de paz. A esto se suman las 47 masacres que han cobrado la vida de 188 personas. Ya nos acostumbramos a ver las noticias, el Facebook, los noticieros diciendo pues que asesinaron a 1, a 2, a 3 personas y la gente ya es normal, no hay ni siquiera posibilidad de asombrarse. A la indiferencia de la mayoría de la población colombiana frente a los asesinatos y las masacres se suma el negacionismo del gobierno. Niega la existencia del conflicto armado, niega la existencia del paramilitarismo y ahora niega las masacres a las que llama homicidios colectivos. Masacre es un crimen de lesa humanidad. En cambio, un homicidio colectivo no tipifica eso, es un delito común. Entonces, en el imaginario de la gente, ese significado pesa mucho y le quita el peso de horror que tiene el hecho. La mayoría de los asesinatos y las masacres se han ejecutado en departamentos que cuentan con batallones militares de alta montaña, como es el caso de Cauca y Nariño. El hecho de que ocurra una masacre en el país y que el gobierno no pueda responder, no pueda darle garantía al pueblo colombiano porque es su responsabilidad. En la zona hay militares, hay batallones completos y uno no entiende por qué pasan cosas en presencia de los militares. Diría pues que este gobierno es cómplice de lo que está pasando en este país. Tal como nos han venido arrebatando la salud, la educación y el empleo, quieren seguir arrebatándonos el derecho a vivir en paz, porque la desigualdad y la guerra son un negocio lucrativo para quienes nos gobiernan. En el país han vendido el terror. Usted protesta y entonces mínimamente lo golpea el ESMAD. Si usted opina de una masacre, un asesinato, es sujeto a amenazas, coloca en riesgo su vida y creo que la gente prefiere voltear la cara, no ser solidaria y quedarse callada. Muchos reclamando, muchos en las calles, la cosa será diferente. O sea, cambiaremos pues de una forma de pensar, de una forma de vivir y creo que habría un país mucho mejor.
el derecho de vivir sin miedo en nuestro país, en conciencia y unidad, con toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de la hermandad, el derecho de vivir en paz. Vamos llegando al final de esta emisión y como ya es habitual, el licenciado Guillermo Ordóñez, presidente de la organización sindical, rinde el informe semanal. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Hicimos el acompañamiento en la actividad de la CUT en torno a la caravana en defensa del SENA y también los acompañaremos en torno a otros entes públicos que quieren ser privatizados por este gobierno. La privatización no es el camino más idóneo para, entre comillas, como dice el gobierno, mejorar sus servicios. Estamos en contra de las privatizaciones en el sector público. El Estado debe asumir su responsabilidad, debe mantenerla y debe optimizar estos entes para que presten un adecuado servicio. Rechazamos tajantemente el perfilamiento que hace el gobierno nacional en torno a nuestra federación y a nuestra central. FECODE y la CUT no pueden ser espiadas por un gobierno bajo el pretexto de que son influenciadores negativos en torno a una administración como esta neoliberal y un presidente que ha demostrado constantemente su ineptitud para dirigir el cargo que tiene. Rechazamos también categóricamente el nuevo decreto sacado por el gobierno en el que habla de un aislamiento selectivo. Ahora la responsabilidad de la pandemia no recae sobre el gobierno nacional, que es donde debe recaer, sino que le dice a los ciudadanos que ese aislamiento selectivo lo debe hacer, o sea que la responsabilidad de la expansión del contagio de la pandemia es responsabilidad de cada ciudadano. Es inaudito que este gobierno pretenda descargar ahora la responsabilidad en cada uno de los ciudadanos, abriendo todos los sectores sin las medidas de bioseguridad. Reiteramos, en cuanto al sector público, los colegios, el gobierno no puede garantizarle a nadie entornos bioseguros. Las instituciones educativas en el Valle del Cauca se están cayendo a pedazos y no puede pretender este gobierno, teniendo una pésima infraestructura en ellas, decir que va a crear entornos bioseguros. No a la alternancia, sí a la desobediencia civil. Muchas gracias. Hemos llegado al final de esta emisión de Educación y Cultura. Recuerden que pueden ver este programa por www.sutedvalle.org y seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. No olviden que tenemos una cita todos los lunes a las 7 de la noche por el canal regional Telepacífico. Nos vemos en una próxima emisión.